digamos que no es suficiente para que cambien de sus procesos de carbón o de sus procesos con gas natural a energía eléctrica. Entonces, para estas industrias y así como para el transporte pesado, el hidrógeno pues va a ser una gran oportunidad. Aquí esperando porque no me deja cambiar. Ya. Entonces empezamos a mirar pues qué estaban haciendo en el mundo en este tema del hidrógeno. Lo que vimos es que más de 20 países ya han publicado sus estrategias de hidrógeno o las están preparando. Esto es principalmente Europa, algunos países de Asia y Estados Unidos que tienen pues mucha experiencia en el tema de hidrógeno. Nosotros como país tenemos experiencia en el tema de hidrógeno porque somos un país productor de petróleos y para los procesos de refinación de combustibles pues se utiliza el hidrógeno. Nosotros hemos utilizado hidrógeno gris en nuestro país desde hace muchos años, pero ahora pues tenemos la posibilidad de utilizar un hidrógeno verde que viene de energías renovables y que es un hidrógeno limpio. Viendo pues que esto era un movimiento a nivel mundial, el hidrógeno verde digamos que ya había empezado a sonar hace muchos años, pero por costos en la tecnología digamos que todavía no era lo suficientemente competitivo para desarrollar un mercado, viendo que ya esto era un movimiento mundial y todos esos movimientos mundiales y el desarrollo de proyectos pilotos empiezan a hacer que los costos en las tecnologías se reduzcan rápidamente, nosotros dijimos, bueno, al igual que Chile, hay que empezar a mirar con todos los recursos que tenemos en el país, qué podemos hacer con el hidrógeno y cuál sería, digamos, el impacto de incluir este combustible en nuestra matriz energética. Entonces, lo que hicimos fue pedirle apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo, que viene apoyando a diversos países, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa, digamos, analizar el tema del hidrógeno. Le pedimos un apoyo técnico y financiero y tuvimos pues un proceso competitivo para contratar una consultoría. Finalmente la firma que nos apoyó fue la firma Ideals, es una firma filial de la firma consultora Everis que está específicamente, digamos, enfocada en temas de transición energética. Con ellos planteamos unos términos de referencia bastante amplios. Nosotros tuvimos 6 entregables en nuestra consultoría, tuvimos un entregable enfocado en la evaluación de la competitividad del hidrógeno en Colombia. Entonces, ¿qué hicimos en este entregable? En este entregable se analizó cuáles eran los precios que nosotros como Colombia podíamos tener en hidrógeno, tanto en hidrógeno verde como en hidrógeno azul. ¿Y por qué en hidrógeno azul? Porque nosotros somos un país que tiene mucho recurso de carbón y mucho recurso de gas. Y el hidrógeno, pues es un combustible que se puede producir, digamos que capturando esas emisiones que salen del proceso productivo. Entonces, pues buscándole, digamos, una salida un negocio posible al carbón que todavía tenemos, teniendo en cuenta que nosotros tenemos poblaciones, departamentos enteros que dependen de la economía del carbón, nos enfocamos tanto en hidrógeno verde como en hidrógeno azul. Además del análisis de precios en estos dos tipos de hidrógenos, también hicimos un análisis en dos tipos de derivados, metanol y amoníaco. En este entregable, pues lo que concluimos es que tenemos los recursos necesarios para ser competitivos a nivel internacional. Ahora les muestro los resultados. El segundo entregable fue el cálculo de la demanda interna. Entonces, ¿qué tanta demanda podríamos tener en el país? ¿Cuáles son esas industrias que en este momento tienen sus procesos productivos con carbón o con gas natural que podrían hacer una migración de combustible a un hidrógeno que pues les permitiera, digamos, tener procesos productivos descarbonizados y también cuánta, digamos, que producción extra tendríamos y si podríamos o no ser exportadores de este combustible, sobre todo para Europa que tiene tantas metas de descarbonización que va a necesitar en algún momento ser un importador de hidrógeno y ya hay algunos países como Alemania que están buscando socios en nuestra región para que a partir del 2030 les provean ese hidrógeno. El tercer entregable era el entregable de habilitadores regulatorios y análisis de brechas. El hidrógeno, como ya es una sustancia que digamos que se utiliza en el país, hay una normativa en términos de seguridad. El hidrógeno es volátil, entonces es un gas que debe tener, digamos que especificaciones técnicas para su manejo y su transporte. Entonces lo que hicimos fue analizar qué tenemos de marco normativo y regulatorio y analizar qué brechas hay. El tema del hidrógeno es un tema bastante nuevo, entonces todos los países más o menos estamos en lo mismo de la reglamentación, estamos mirando qué es lo que hay, haciendo proyectos pilotos para identificar qué más se tiene que complementar.
Entonces, bueno, aquí analizamos brechas en términos económicos, de mercado, tecnológicas y de infraestructura. Después de este análisis de oferta, demanda y la regulación, lo que hicimos fue hacer el cruce de los resultados de los entregables y tener una hoja de ruta para el hidrógeno en Colombia. Y en esta hoja de ruta lo que tenemos son unos ejes de trabajo con varias actividades a través de las cuales queremos en el corto, mediano y largo plazo promocionar la economía del hidrógeno en el país. Hay otros dos entregables que son el plan de socialización. Nosotros, pues para hacer toda esta consultoría, lo que hicimos fue una encuesta inicial donde le preguntábamos a empresas de diferentes sectores, de productores y de demanda también, cómo veían el tema del hidrógeno, cómo creían que Colombia debía enfocarlo, si tenían en sus proyectos hacer pilotos de hidrógeno o no, si habían alguna vez analizado el tema, como para recoger insumos y hacer una línea base. Después de esto hicimos unos talleres con las empresas cuando ya teníamos algunos resultados de los entregables de competitividad y de demanda, y también hicimos unas entrevistas con unas empresas nacionales e internacionales en particular para verificar que los resultados de los entregables y de los modelos fueran acertados. Finalmente tenemos un entregable de lineamientos de pilotos. Este entregable es muy importante porque, como les decía, a nivel internacional el tema es tan nuevo que los países lo que están haciendo es empezar a través de pilotos a identificar qué es lo que se tiene que hacer en términos de regulación. Digamos que la mayoría de países lo que hizo fue lanzar una señal de política pública diciendo queremos el hidrógeno verde porque sabemos que es o azul en algunos países como Asia, porque sabemos que es una oportunidad para descarbonizar algunas industrias y vamos a empezar a meterle, digamos, financiamiento y a meterle recursos para identificar qué otras necesidades hay para impulsar esta economía. Esos serán más o menos los temas de la consultoría. Después, pues aquí les tengo como los principales resultados. Voy a empezar hablándoles del modelo de hidrógeno azul. Lo que nosotros vimos en el modelo de hidrógeno azul es que Colombia va a tener un precio, digamos que competitivo en términos de hidrógeno azul. El hidrógeno azul es más caro que el hidrógeno verde porque tiene incluido dentro de sus costos de inversión todos los costos de captura y de carbono, captura y almacenamiento. Entonces, lo que vemos es que vamos a tener más o menos un precio de 2,4 o $2,5 por kilogramo de hidrógeno azul. Esto depende mucho del precio al carbono que nuestro país tenga. Esto es un escenario, digamos, que simulamos con $20 por tonelada de CO2, porque nosotros, como ustedes saben, pues tenemos un hidrógeno, un precio al carbono muy bajo. Si seguimos con esos precios al carbono de $5, el hidrógeno azul pues no sería una alternativa atractiva para nuestro país, porque los costos, digamos que serían muy altos, y el hidrógeno gris, que es el hidrógeno que tenemos actualmente, que viene de gas natural o de carbón, pero no tiene la captura y secuestro de carbono, pues le seguiría ganando en competitividad. Entonces aquí hay una primera señal de política pública y es, hay que revisar el tema del impuesto al carbono si queremos que se haga un reemplazo de hidrógeno gris, que es el hidrógeno que tiene emisiones, a hidrógeno azul o hidrógeno verde. Listo, aquí pues en la parte derecha de la presentación tengo como algunos mensajes claves. Entonces, digamos que lo que les estaba diciendo del precio del carbono, si tenemos un buen precio al carbono, el hidrógeno azul se va a volver más competitivo que el hidrógeno gris, más o menos en 2037. El hidrógeno a través de gas natural, que también es un hidrógeno azul, es ligeramente más competitivo que el hidrógeno que se produce con carbón, y esto porque la tecnología, digamos, el CAPEX de las plantas de generación de hidrógeno a través de carbón es un poco más alto que el CAPEX de las de gas. Y pues la reducción de los costos de la tecnología de captura, digamos que la incluimos en el modelo, pero vemos que esta reducción en los costos es compensada por la subida en los precios de los combustibles, y estos precios de los combustibles suben por el impuesto al carbono que van a tener implícitamente. Después tenemos el modelo del hidrógeno verde. En el modelo del hidrógeno verde lo que hicimos fue dividir el país en 4 regiones, digamos que para analizar qué tanto potencial de renovables tenemos y cuáles serían los precios en cada una de estas regiones. Lo que vemos es algo que hemos visto desde que llegamos al gobierno en términos de energías renovables. Tenemos una región muy competitiva, que es la parte norte del país, toda la parte de La Guajira, la parte de Caribe Norte y Andes Norte.
Esa es la región pues más competitiva para tener hidrógeno verde porque tiene los factores de planta más altos en términos no solamente de energía solar, sino de energía eólica. Entonces, para esto, esta gráfica que les muestro acá, estos son los valores moda, es decir, el valor que más se repitió dentro del modelo. Lo que nos dice esto es que para el año 2030, en Caribe Norte nosotros tendríamos un precio de 2,2 promedio, pero hay lugares en la región, en esta región, que van a tener precios de 1,5, 1,7 dólares por kilogramo de hidrógeno, que es el precio que más o menos está viendo Chile en las mejores zonas de su país. Hay otra zona, pues, que es Andes Norte con energía solar. Esta zona también va a tener un precio más o menos aproximado de 2,2 dólares en 2030. Y pues hay otras zonas que se analizaron como la Orinoquía y el Pacífico, pero tienen unos precios menos competitivos porque los factores de planta de las renovables son un poco más bajos. Entonces el mensaje aquí clave es hay que seguir trabajando, digamos, en la parte norte del país, hay que seguir impulsando el desarrollo de las renovables, el desarrollo de la comunidad, hay que seguir llevando infraestructura a la parte norte del país para que podamos, digamos, que volver esa parte una zona productora de hidrógeno y si en algún momento pues queremos, digamos que seguir expandiendo la producción de hidrógeno, pues importantísimo que sigamos enfocados en la parte norte del país. Aquí era lo que les decía de los precios y cómo se están comportando. Entonces aquí tenemos la evolución del hidrógeno verde en diferentes regiones, en las regiones que tienen como más potencial, que son Andes y Caribe Norte con energía solar y Caribe Norte con eólica. Aquí vemos en 2030 el precio de 1,7 que les estaba mencionando, que es un precio muy competitivo a nivel internacional. Este es el precio, digamos que mínimo que podríamos tener en las mejores zonas de potencial. Hay un precio promedio de 2,2 y en las otras regiones el mínimo es 2,5 y el promedio es 2,7 en la región Andes y Caribe Norte con solar. Aquí vemos en esta diapositiva la comparativa de las rutas de producción. Esto es los puntos de corte en los que vamos a empezar a hacer los cambios en las tecnologías de hidrógeno. Entonces, aquí se ve que a partir de 2027, el hidrógeno verde producido con energía eólica es la opción baja en carbono más competitiva. O sea, el hidrógeno verde se vuelve más competitivo que el hidrógeno azul a partir de 2027. A partir de 2029 es el hidrógeno verde con energía eólica que se vuelve más competitivo también frente al hidrógeno gris, que es el hidrógeno que ahora pues es el más barato, pero el más contaminante. A partir de 2035, el hidrógeno azul se vuelve más competitivo que el hidrógeno gris, esto asumiendo pues que hay un avance en los precios de carbón, que estos precios de carbono, perdón, que estos precios de carbono pues aumentan con el tiempo. Y a partir del 2036, el hidrógeno verde con energía solar es más competitivo que el gris. Aquí pues los factores de planta influyen, entonces hay que separar, digamos, las tecnologías de generación renovable a través de las cuales se produce, digamos, este hidrógeno. Aquí ya pasamos como al entregable de demanda y los resultados que tuvimos en este entregable. Lo que vimos es que, pues, Colombia es un país, digamos, que tiene muchos sectores que tienen bajas emisiones. Por ejemplo, el sector, digamos, eléctrico es un sector que tiene muy bajas emisiones, no es como en otros países que se necesita, digamos, hacer un cambio rápido en las termoeléctricas de gas o de carbón para volverlas más limpias, porque nuestra matriz energética, pues el 70% proviene de energía hidráulica y ahora con el impulso que le estamos dando a las renovables, pues la participación de las térmicas es muy baja y lo que va a pasar es que se va a ir aumentando la energía renovable en la matriz. Entonces, lo que vimos es que el consumo de hidrógeno va a estar apalancado por la industria y el transporte y ya en 2040, 2050 vamos a ver un poquito del sector de generación eléctrica, pero son porcentajes muy bajos. En 2030 vamos a tener 120 kilotoneladas de hidrógeno de demanda. El 94% de esto va a ir hacia la industria, refinería, vidrios, algunos alimentos y otras industrias que utilizan el hidrógeno en sus procesos productivos y el 6% en el transporte. En el transporte a corto plazo, digamos que no se ve el cambio el cambio digamos, de vehículos de combustible a hidrógeno, porque lo que va a pasar con los vehículos livianos es que van a migrar a ser eléctricos. Es la, digamos, la opción más competitiva.
Después, en 2040, ya vamos a tener 790 kilotoneladas de hidrógeno de demanda. Aquí ya se empieza a ver cómo la participación del transporte aumenta y llega a ser casi la mitad de la demanda del hidrógeno en el país y entra a jugar un poquito la generación eléctrica. No solamente como plantas de generación, sino de pronto hidrógeno almacenado para prestar servicios complementarios. Y pues seguimos con un porcentaje importante, un 49% de demanda que va a provenir de la industria. Y finalmente en 2050 ya el transporte toma la delantera y esto es incluyendo transporte marítimo, transporte aéreo, transporte de carga pesada, que son los que, transporte minero, que son los que van, digamos, a jalonar el tema del transporte propulsado con hidrógeno. Listo. Aquí les muestro como las fases en las que se va a desarrollar, hablándoles un poquito más a fondo de las tecnologías. Entonces, entre el 2020 y el 2026, pues vamos a ver cómo el refino hace el tránsito, sobre todo el tránsito de hidrógeno gris a hidrógeno verde. Por ejemplo, Ecopetrol, que es una de las empresas que tiene una estrategia de transición muy amplia en el país, ellos quieren ser carbono neutros para 2050 y una de sus estrategias es empezar a mirar cómo cambian el hidrógeno gris que utilizan en sus procesos por hidrógeno verde o hidrógeno azul. Y esto pues son los primeros proyectos pilotos que vamos a ver, así como algunos proyectos en transporte, sobre todo transporte, digamos, de pasajeros, transporte público o transporte para empresas, pero en tamaños, digamos, como buses. Después, en 2027 y 2035, se va a ver cómo se empieza a desarrollar en la industria de fertilizantes el amoníaco. A nivel mundial ya se están poniendo, digamos que unas reglas para ciertos productos, entonces ya estamos empezando a escuchar que el acero verde, que el amoníaco verde, que son productos que ya los utilizamos, pero que vienen del hidrógeno gris, y ahora lo que quieren es, por ejemplo, que el amoníaco venga de un hidrógeno verde y se le pueda poner esa etiqueta de amoníaco verde para saber que es, digamos, cero emisiones. El sector de fertilizantes es muy importante para Colombia. Nosotros somos un país que tiene mucha agricultura. Importamos muchos fertilizantes, importamos fertilizantes que están, pues digamos que manufacturados con ese amoníaco que viene del hidrógeno gris. Lo que quisiéramos nosotros es que el hidrógeno se produjera en Colombia, hidrógeno verde, para volverlo amoníaco verde y ese amoníaco se utilizara en los fertilizantes pues que utilizamos en el país. Nosotros hemos tenido pues varias reuniones con Yara y con otras empresas de químicos y ellos también pues tienen como en sus planes mirar estrategias para descarbonizar el amoníaco que utilizan en sus químicos. Y pues aquí está también un poco de transporte terrestre ligero, que era el que les contaba, de pronto los buses, de pronto tengamos un Transmilenio con hidrógeno o algunos buses de algunas empresas para transportar a sus empleados con hidrógeno. Y en la última fase, que es la fase del 2036 al 2050, ya vemos otras industrias como la siderurgia, la generación eléctrica, el transporte marítimo, los camiones mineros y el transporte aéreo. El transporte aéreo, digamos que es una de las industrias que a nivel mundial más estaba analizando el tema, porque es una industria que tiene muchas emisiones y pocos sustitutos que le den el poder calorífico que necesitan los aviones pues para hacer sus recorridos. Después de estos resultados ya pasamos a la hoja de ruta. En la hoja de ruta tenemos estos resultados preliminares. Aquí voy a hacer un disclaimer y es que esto va a tener un poquito de cambio porque recibimos comentarios. La hoja de ruta estuvo en comentarios 15 días, con más o menos desde el 15 de agosto. Y nosotros pues vamos a hacer algunas modificaciones a estos objetivos. La idea es que tengamos un lanzamiento el 30 de septiembre en el cual el ministro y el presidente pues van a contarles más a fondo un poco de la hoja de ruta. Les enviaremos la invitación a través de Brigitte y de Joana para que nos puedan acompañar. Es un evento virtual, pero sería chévere que pues escucharan los paneles. Otra cosa que es importante contar es que esto fue un trabajo, pues, digamos que de gobierno, no solamente del Ministerio de Minas y Energía. Nosotros lo que hicimos fue llamar a MinCiencias, a Mintransporte, a Minambiente, a todas nuestras adscritas, a la Secretaría de Ambiente de Bogotá,
porque lo que dijimos fue, bueno, el hidrógeno no es solamente energía eléctrica, hay muchos sectores que van a utilizar el hidrógeno y es importante que como esto es un proceso de aprendizaje, todos estemos botados en el mismo bus. Aquí van a salir pues muchas responsabilidades de esta hoja de ruta de hacer programas de investigación y desarrollo, mirar cómo el tema, digamos que se mueve en transporte con toda la reglamentación, en industria si tenemos que sacar algo más, en Mincomercio si tenemos que hacer, digamos que alguna certificación o traer algunos nuevos equipos. Entonces esto, digamos que ha sido un trabajo de gobierno como tal. Los objetivos que salieron de nuestra hoja de ruta es que para el 2030 Colombia va a tener una capacidad de producción de 1 gigavatio de electrólisis instalada. Esto es aproximadamente 1,3 gigas de plantas renovables dedicadas. Son plantas que tienen al lado el electrolizador y que ya pues su producto digamos es el hidrógeno y lo van a tener que transportar por ductos, por nuestros gasoductos de gas. Y este hidrógeno verde va a tener un precio de $1,7 por kilogramo en 2030. También tenemos una meta en hidrógeno azul, que es una meta de 50 kilotoneladas de hidrógeno. Esto depende del precio. El precio de hidrógeno, de hidrógeno azul, como les mostré, está alrededor de 2,4, pero para plantas completamente nuevas. Si hay plantas de hidrógeno gris que se quieren convertir a hidrógeno azul, es decir, que quieren comprar y hacer toda la inversión en la captura de carbono, digamos que ellas tendrían un hidrógeno más barato que está más o menos alrededor de $1,7 por kilogramo también. Tenemos unos objetivos por el lado de demanda, tenemos unos objetivos en transporte de 1.500 a 2.000 vehículos ligeros de pila de combustible, entre 1.000 y 1.500 vehículos pesados y nuestro objetivo es instalar entre 100 y 150 hidrogeneras de acceso público para que pues se empiecen, digamos, a desarrollar los proyectos pilotos en movilidad. Y unos objetivos transversales en temas de inversión y de reducción de emisiones de carbono. Entonces, en inversión, que esto es importante para la reactivación sostenible del país, esperamos tener en la próxima década alrededor de 2.500 millones de dólares en inversión para este gigavatio de electrólisis. Pueden haber más si digamos que se sobrepasa la meta, y entre 2,5 y 3 millones de toneladas de carbono reducidas en esta década entre 2020 y 2030. Entonces, ¿cuáles son los pilares que tiene nuestra hoja de ruta a través de la cual vamos a llegar a estos objetivos? Son 5 pilares. El primero es pues reducir las emisiones. Creemos que el hidrógeno es una pieza clave en la descarbonización del país. El segundo es el crecimiento económico. Vemos que desarrollar la cadena de valor del hidrógeno nos puede traer muchos beneficios. En términos también como de capacitación de nuestra industria y de nuestros jóvenes, o sea, estamos hablando de que para implementar la economía del hidrógeno necesitamos no solamente hacer la reglamentación, sino también llevar un conocimiento a las universidades, a los institutos técnicos, bueno, y a otros, a los sectores y a la industria privada. El tercero es la transición justa. Vemos que el hidrógeno puede ser una salida para una transición de algunos departamentos hacia una producción, digamos, más limpia de algunos energéticos. El cuarto es que es un objetivo país, como les decía, no es un objetivo solamente del Ministerio de Minas y Energía, sino es un objetivo más global. Y el quinto es las comunidades locales. Como vemos que el potencial también está en la parte norte del país, lo que queremos es, digamos, que crear un grupo muy fortalecido para que esto sea una construcción con las comunidades y pues ellas puedan disfrutar también de los beneficios que va a traer esta inversión y pues este nuevo conocimiento. Tenemos unos ejes de actuación, que es a través de los cuales, digamos, que vamos a empezar nosotros a movernos en los temas de regulación y de política pública. Son 4 ejes. El primero son habilitadores jurídicos y regulatorios para tener un marco regulatorio, digamos, que estable y claro. El segundo son instrumentos de desarrollo del mercado. Cómo tenemos herramientas que motiven esta transición y este cambio de combustible, digamos, de carbono, de gas o de combustibles líquidos a hidrógeno limpio. El tercero es el apoyo al despliegue de la infraestructura. No solamente es decir, vengan y hagan hidrógeno, sino qué infraestructura necesitamos para que el hidrógeno llegue a nuestros centros poblados. Y el cuarto es el impulso al desarrollo tecnológico e industrial. Este, pues, es fortalecer y poner las capacidades nacionales, industriales y tecnológicas, digamos, a la altura para que puedan acoger este reto del hidrógeno.
Tenemos unas líneas de trabajo definidas en cada uno de los temas. Aquí pues esto también se va a reordenar porque pues esto cambió un poquito las prioridades, pero para digamos contarles lo primero que vamos a hacer es tenemos que sentarnos a mirar cómo es la articulación institucional y asignar todas las responsabilidades del mercado del hidrógeno. Tenemos que crear una arenera regulatoria a través de la cual desarrollemos proyectos pilotos que nos van a ir diciendo qué reglamentación hace falta, qué cosas extra, digamos, deberíamos construir. Y tenemos, ahí sí como las tres prioridades, tenemos que sentarnos a mirar también a nivel regional cómo va a ser la certificación de nuestro hidrógeno. El hidrógeno, pues, que están pidiendo los países europeos es un hidrógeno muy limpio. Ellos hacen un especial énfasis en que quieren hidrógeno verde y solo quieren tener socios que produzcan hidrógeno verde. Nosotros como país pues, tenemos otras necesidades. Esto pues es bueno también porque tenemos también la posibilidad de ser socios de otros países como Corea, como Japón, que también quieren un hidrógeno azul. Pues estos países son actualmente los que importan nuestro carbón. Digamos que sería como un cambio en el combustible que les exportaríamos a ellos, pero esto tiene que ser, digamos que con una visión muy regional. En Europa ya tienen un esquema de certificación del hidrógeno. Esto, digamos que ha migrado un poquito. Al principio se hablaba de que el hidrógeno azul, el hidrógeno verde no tiene emisiones, el hidrógeno azul sí, pero depende de la tecnología de captura, entonces puede tener unas emisiones de 90% o unas emisiones de 70%. Una reducción de emisiones, perdón, de 70%. Lo que está haciendo ahorita Europa es mirar si se migra del código de colores a simplemente tener un hidrógeno bajo en carbonos con diferentes estándares según el nivel de emisiones que tenga cada hidrógeno y es como una certificación como la de los electrodomésticos que tenemos. Este es más limpio que este y los países pues pueden escoger cuál es el hidrógeno que quieren consumir. Nosotros pues estamos mirando esto también con el Banco Interamericano de Desarrollo, que están ayudando a ciertos países a mirar este tema, incluido Chile, porque queremos tener, digamos, un esquema regional de certificación para el hidrógeno que tengamos, digamos, para exportar. También, bueno, hay otros temas importantes como analizar las posibilidades de blending y definir qué mezcla podríamos tener entre gas natural e hidrógeno digamos, transportarlo a través de nuestras tuberías, qué tenemos que hacer para que el hidrógeno pueda jugar en el mercado eléctrico, cómo seguimos promoviendo los clústeres de producción y de consumo. El consumo es muy importante, tenemos que digamos, promover estrategias para que la demanda se empiece a mover en el tema del hidrógeno y no nos quedemos solo con una oferta, sino que la demanda también vea incentivos y posibilidades para hacer el cambio de combustible. Seguir buscando mecanismos de financiación. Nosotros a través de la ley de transición vimos, digamos, que una oportunidad de darle beneficios de ley 1715 a las inversiones en hidrógeno azul, hidrógeno verde y captura de carbono. Entonces, pues lo incluimos, el hidrógeno verde quedó como una fuente no convencional de energía renovable y el hidrógeno azul como una fuente no convencional de energía y van a tener los beneficios de ley 1715. Esto es solamente como un primer paso, como para empezar a traer los primeros proyectos pilotos y la primera inversión. Sin embargo, pues hay que seguir puliendo estos incentivos para lograr tener un marco regulatorio fuerte, así como lo tenemos con las renovables, que nos permita, digamos, tener una inversión amplia en este tema. Bueno, y también pues tenemos un monitoreo de la hoja de ruta porque pues hay que ponerse metas, pero hay que estar monitoreando que uno lo pueda cumplir. Y finalmente, esta es mi última slide. Este es como el horizonte que tenemos a 2050. Tenemos el primer, digamos que la primera etapa que es de 2020 a 2030, donde vamos a enfocarnos en proyectos piloto y en hacer, digamos, en cumplir o desarrollar la mayoría de acciones de corto y mediano plazo que tenemos en la hoja de ruta. Y esto pues se verá, digamos, en el desarrollo de la demanda en los sectores de refino, de buses, de camiones y de fertilizantes ya al final de 2030. Después de 2030 vemos que tenemos un potencial de exportación. Aquí, pues, digamos, con los datos que teníamos de la hoja de ruta y el potencial que tenemos identificado en la parte norte del país, vemos que tenemos un potencial de exportación más o menos de 2 o 3 gigas.
para 2030. Sin embargo, pues estas estimaciones de potencial se tienen que seguir complementando con otras zonas del país y esto nos puede aumentar la capacidad de exportación que vamos a tener. Y pues bueno, digamos que para poder, digamos que explotar todo el potencial del hidrógeno, tenemos que hacer una construcción de país y tenemos que también aliarnos con la academia y con las empresas, porque pues esto es, digamos que una apuesta por la descarbonización del país, que además nos puede ayudar a impulsar el desarrollo y la recuperación sostenible de Colombia. Como les dije, les voy a compartir la invitación al evento del presidente. En ese evento les compartiremos como tal la hoja de ruta y pues se dará más detalle del tema. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Mónica. Estaremos pendientes para compartir la invitación. Bueno, ya veo que hay varias preguntas en el chat. Sin embargo, pues yo por mi parte tenía una que era más que todo, tú nombras mucho a Chile, entonces no sé ellos en qué momento se trazaron, digamos, su primera ruta de hidrógeno como la que ahorita Colombia pretende pues lanzar y más o menos cuánto tiempo les ha tomado, si ellos sí han logrado sus metas al día de hoy. No sé. Pues ellos lanzaron su hoja de ruta, si no recuerdo mal, como a finales del año pasado. Como en tercer o cuarto trimestre, creo cuarto trimestre del año pasado. Chile pues es un país muy distinto a nosotros porque Chile casi no tiene recursos, digamos, de carbón, de petróleo, de gas. Ellos pues casi no tienen este tipo de recursos, entonces se enfocaron en energías renovables. Esa es como la transición que ellos están haciendo y es un país muy minero. Entonces, también se están enfocando en tener hidrógeno en el sector minero. Ellos se están moviendo muy rápido, tienen unas metas bastante agresivas para 2030, quieren ser como el importador número uno hacia Europa y tienen unos precios también bastante agresivos que pues esperamos que, digamos, los puedan cumplir porque el desarrollo de Chile también, digamos, que nos sirve a Colombia como desarrollo de nuestro mercado de hidrógeno y también a Latinoamérica como hub regional de producción de hidrógeno. Entonces ellos digamos que han trabajado muy de cerca con nosotros en darnos, digamos, esos tips de, oiga, ustedes cómo empezaron a mirar esto. Y ha sido pues un trabajo, digamos que muy colaborativo entre los dos países. Vale, gracias. Bueno, entonces ya te voy a decir las preguntas que veo aquí en el chat. O no sé si yo de pronto las tenías organizaditas, si quieres Yo hacerlas tengo tú. una pregunta. Ah, ok, dale. Gracias, Mónica, por este recuento que nos has hecho de la ruta que se han trazado y pues que nos hemos trazado también como país. Yo tenía una preguntita y es, ¿qué otros factores, además de el costo del carbono, son los que modifican como esta competitividad de los tipos de hidrógeno en el tiempo? Eh, Pues la verdad, en hidrógeno, frente a hidrógeno verde y hidrógeno azul, lo que se ve es el costo de los combustibles, porque las tecnologías pues van a ir, digamos que reduciendo sus costos, como fue que se redujeron pues los precios de las energías renovables. Entonces, principalmente es el impuesto al carbono, que le pega mucho pues a los precios de los combustibles. Ok. No sé, Bri, si vamos haciendo yo no las tengo Sí, organizadas, las que hemos estado viendo ahí en el chat. Creo que hay una que otra pregunta que tal vez Mónica al final ya estaba dando como respuesta, sobre todo este tema de los incentivos con la ley 1715, que alguien lo preguntaba. Pero ahí hay otras, Bri, entonces adelante y las haces. bueno. Aquí preguntan Juan David Giraldo, ¿cómo serán los incentivos tributarios y de inversión para pilotos de hidrógeno verde y cómo se podrá acceder a ellos? Sí, pues lo que tenemos hasta el momento es los incentivos de ley 1715, entonces que tienen la sobrededucción de renta durante 15 años, tienen la depreciación acelerada por 3 años, tienen la deducción del IVA, los aranceles, no tienen aranceles,
Estos son como, digamos, los incentivos principales. Lo que estamos tratando también de hacer es con la FDN y con el FENOGE, crear algunos fondos donde estos proyectos pilotos puedan tener más recursos de financiamiento para que podamos empezar a mover el mercado. Vale, gracias. Asimismo, yo creo que también estaban los desincentivos, ¿no? Tributarios con respecto, digamos, al impuesto del carbono, que pues incentivan esto, pero incentivan al hidrógeno de alguna forma como castigando la, el impuesto del CO2, ¿no? Eh, Pues yo creo que igual lo que estamos haciendo en impuesto al carbono desde el gobierno es analizar cuál es el nivel óptimo para nuestro país. Digamos que los países en América Latina no tienen el mismo estándar europeo, que en algunos países ya hay $50 por tonelada de CO2. Europa está muy agresiva con sus metas de descarbonización. En algunos países ya han empezado a hablar de, digamos que una pequeña tarifa para proyectos que no son verdes o de solamente aceptar proyectos verdes. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuál es el mejor impuesto que nosotros pues podemos admitir como país para que nuestra economía no, digamos que no tenga un choque demasiado grande. Sin embargo, pues sí se ve que puede ser que el hidrógeno azul no tenga un desarrollo tan amplio en Colombia, porque tengamos un hidrógeno, un precio del carbono bajito, pero pues esto quiere decir que simplemente vamos a ser un país que va a liderar el tema del hidrógeno con hidrógeno verde a través de energías renovables, que tampoco es una mala señal. vale, gracias. Listo. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuál será la regulación en materia ambiental, licencias ambientales, PMA, etcétera? Yo creo que el Ministerio de Ambiente, digamos que ha estado trabajando con nosotros en este tema, pero todavía no tenemos proyectos y todas las tecnologías nuevas empiezan por el primer proyectico que fue y pidió términos de referencia para la licencia ambiental. Ellos ya están montados en el bus, están analizando el tema del hidrógeno como para estar preparados, pero en términos de licencia ambiental, pues hasta el momento no tenemos ninguna porque no tenemos ningún proyecto. Lo que sí tenemos es algunas reglamentaciones, alguna normativa técnica para el transporte y el uso del hidrógeno en industria, por lo que es una sustancia, digamos que volátil, está catalogada como una sustancia peligrosa. Ujú. Vale, gracias. Otra pregunta que hace Santiago Jaramillo dice, ¿actualmente hay vehículos de esta tecnología funcionando en el país? Los No, datos, ok. no, actualmente no hay. Estamos tratando con varias empresas de traer, Copetrol está mirando cómo trae unos Toyota Mirai y unos buses para empezar a hacer pruebas, y hay unas empresas en Medellín que también quieren empezar a impulsar, digamos, el transporte como montacargas, y también algunos carros para empezar, digamos que a mostrarle a la gente que el hidrógeno no es como lo pintan a veces. La gente dice, no, es que el carro se me va a explotar. Y no es así. Hay muchos videos en internet que muestran cómo le disparan al tanque de hidrógeno de los carros y pues él se rompe y libera el hidrógeno, pero no es que vaya a explotar, que es pues más o menos el mito que a veces se tiene del hidrógeno. Vale, y ya que nombraste más o menos esos mitos, era otra de las preguntas que tenía que no sé si de pronto alguien la haya puesto acá, es con respecto a, no sé si tienen también planeado hacer talleres formativos para la comunidad, para los ciudadanos, y esto en qué etapa está dentro de los planes a futuro. Ujú. Mira, nosotros digamos que empezamos por nosotros, con GIZ estamos haciendo unas capacitaciones para funcionarios públicos en todo el tema del hidrógeno con Inicio, con una firma de consultoría que se llama Inicio. Ahora lo que vamos a hacer es hacer esos talleres para empresas, y después vamos a mirar cómo sacamos una estrategia de comunicaciones para la comunidad, porque sabemos que como todo el tema de renovables, esto digamos que haces los técnicos lo tenemos bajo control, pero llega la ciudadanía y la gente queda un poco perdida, entonces es clave que tengamos una estrategia de comunicación sólida. Claro, sí, y recomendable pues desde el inicio también para que vaya preparándose las personas. Bueno, no había terminado la pregunta de Santiago con respecto a los vehículos. Él decía que cómo avanza Colombia respecto a las estaciones de recarga de HRS.
En estaciones de recarga, pues ya tenemos, digamos que una meta en la hoja de ruta. Hasta el momento no tenemos ninguna. Lo que estamos haciendo es a través de la mesa de movilidad sostenible empezar a mover el tema. Digamos que tenemos una mesa con Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente, DNP, UBME, donde digamos que se desarrolló toda la normativa de movilidad eléctrica. Queremos replicar lo que hicimos en movilidad eléctrica con hidrógeno y empezar a sacar la normativa necesaria, pero estamos todavía, digamos que la hoja de ruta es el primer paso y de aquí para adelante lo que hay es trabajo para dejar esta normatividad, digamos que más, muy avanzada y no haya vuelta atrás. De hecho, nos adelantamos al lanzamiento, entonces vamos aquí, mejor dicho. Bueno, hay otra pregunta de Felipe Cortés, dice, ¿qué tan intensivo en agua es el proceso de la electrólisis? Y si los objetivos de disminución de uso de aguas es una barrera. Es más o menos intensivo, digamos que se utilizan 12 litros de agua para producir 1 kilogramo de hidrógeno. Sin embargo, pues esta agua puede ser agua de mar, se compra un desalinizador y eso no tiene tanto impacto en los costos del proyecto. Entonces, lo que se ve es que pues el hidrógeno podría estar en La Guajira y podría tomar agua del mar para el proceso de producción. Bueno, veo varias preguntas orientadas hacia el tema de educación. Preguntan que cuáles son las academias con las que el gobierno ha trabajado o ha pensado en trabajar para hacer investigación en hidrógeno verde. También preguntan si hay fondos destinados para becas o para estudiar. Bueno, yo creo que esto es un tema que es el siguiente tema después de la hoja de ruta. Nosotros por el momento hemos estado con la Universidad de los Andes, con EAFIT, con la Universidad de Antioquia, con las cámaras de comercio. O sea, hemos hecho como varias reuniones mostrándoles la hoja de ruta y teniendo su feedback sobre los análisis que habíamos hecho. Nos falta, digamos, una de las estrategias que va a quedar dentro de la hoja de ruta es desarrollar esos programas de investigación. MinCiencias está, digamos que muy pendiente del tema, entonces una vez tengamos la hoja de ruta en firme, vamos a sentarnos con MinCiencias y con Educación para mirar, digamos, cuáles son las alternativas para este tipo de programas. Vale, interesante y bueno, también chévere si nos comparten en algún momento Claro que sí. esa información. Preguntan. Dice, bueno, pregunta Carlos Rangel, ¿las empresas públicas y mixtas deberán tener políticas que permitan participar a las empresas colombianas, principalmente a las pymes, en el desarrollo de ecosistemas del H2O y del captura? Pues si los TDR no, pues si los TDR no permite su participación en su desarrollo, solo estarán las grandes corporaciones internacionales. De pronto esa manera de comentario, pero también pues Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que lo que hemos visto a nivel internacional es que los primeros proyectos de hidrógeno se están haciendo en conjunto y muchas veces hay, digamos que entidades de la academia, investigadores incluidos en estos proyectos porque el tema es muy nuevo. Entonces creo yo que sí hay un espacio para que esto pase. Sin embargo, pues es algo que digamos que a través del ministerio tenemos que mirar cómo cuando hagamos los proyectos de pilotos y saquemos las convocatorias, pues se pone de pronto algún requisito que diga, oiga, tenga en cuenta también las pymes, porque sé que hay muchas y me llegan reuniones todo el tiempo del Ministerio de Industria Colombiana que creó un electrolizador y que está utilizando, por ejemplo, aguas residuales para hacer hidrógeno y esas tecnologías, pues digamos que nacionales son las que tenemos que apoyar también. sí, sí, claro que sí, todos los proyectos nacionales primero. Bueno, otra pregunta que dice Aristóbulo Bejarano, ¿cuál es el equivalente en energía de un galón de petróleo? Pues ahí sí, El si quieres, ya me la equivalente buscamos. de energía en un galón de petróleo. A ver, esto creo que lo tengo por aquí en megajulios. Esperen un segundo. Entonces, miren, 1 kilogramo de hidrógeno tiene 120 megajulios. Y en galón, un galón tiene 42,4 megajulios. Ujú. Ah, bueno, Entonces súper, lo tenías ahí a la mano. sí, sí, lo tengo aquí en mis apuntes de la hoja de ruta. Vale. Bueno, y no sé si alguien más tiene preguntas, porque veo que por fin estamos cumpliendo con una hora de conferencia.
Bueno, si no, a mí sí se me ocurre Que una. hay como una pregunta A ver, grande. sí. Dice, teniendo en cuenta que un piloto de un megawatt, no estoy, Ujú, que no megavatio es pico. mucho, ujú, cuesta aproximadamente 2 millones de dólares Ujú. y el presupuesto de FENOGAE es de aproximadamente 25.000 millones de pesos colombianos. ¿Cuál es el tamaño de proyectos que se piensan financiar desde FENOGE? Perdón. Si el presupuesto no alcanza, ¿de dónde van a jalonar más recursos por parte del gobierno para visibilizar la implementación de estos pilotos? Listo, aquí tenemos dos estrategias. Una es la Financiera de Desarrollo Nacional. Ellos, digamos que así como han apoyado las renovables, quieren apoyar el desarrollo de hidrógeno y estamos mirando cómo tenemos créditos pues, para hacer este tipo de proyectos. Y lo segundo es, desde el ministerio estamos trabajando en alianzas con Alemania y con otros países asiáticos a través de los cuales pudiéramos tener fondos para el desarrollo de estos proyectos pilotos. Corea también está interesado en desarrollar proyectos pilotos. Entonces, yo creo que estos proyectos en estos países, digamos que en estos países que no son tan, digamos, primermundistas como Europa, requieren pues de un pool de financiamiento para desarrollar los pilotos. En eso pues estamos trabajando, pero el primer paso, digamos que sí es abrir el camino para que FENOGE pueda ser el financiador de estos proyectos y FENOGE como en su mentalidad de fondo, él puede llamar recursos de otros, digamos que carteras de inversión. Vale, gracias. También preguntan, ¿Ecopetrol cómo juega como generador y transmisor en Colombia? Si se tiene pensado que al 2030 Ecopetrol empiece a trabajar en hidrógeno verde y azul. No sé, esa pregunta está muy a Toca futuro. hacérsela a Ecopetrol. Sí, sí. Sí, pero Ecopetrol sí está siendo, digamos que un jugador fuerte en este tema. Acaba de sacar una convocatoria porque ellos, como ya tienen la experiencia del manejo del hidrógeno, tienen un proyecto piloto con un electrolizador que les llega en diciembre. Lo van a probar en una de sus refinerías y después lo van a llevar al Instituto de Investigación que tienen en Santander, el ICP, donde van a, digamos que, a probar en movilidad y en otros usos del hidrógeno, a ver qué otros proyectos pilotos pues, pueden desarrollar. Y recientemente sacaron un llamado porque tenían muchas empresas diciéndoles, oiga, tengo este proyecto interesantísimo, montes en el bus conmigo. Recientemente sacaron un proyecto, un llamado para escoger unos proyectos piloto que van a desarrollar. Sí, de hecho ellos estuvieron aquí mismo hace 15 días contándonos un poco sobre sus estrategias hacia la diversificación y estaba el hidrógeno. Bueno, Sí, y están moviéndose por todos lados, geotermia, sí, renovables convencionales, digamos, como solar y eólica. un portafolio muy amplio. Y yo te quería preguntar, en algún slide tú decías que estaba el crecimiento justo, o creo justo entre los Ujú, municipios y los transición sectores. justa. Sí, me preguntaba, como nos habías mostrado que las zonas más rentables era el norte y Andes, ¿qué pasaría con Pacífico y Llanos y Orinoquía? ¿Cómo piensan de pronto compensar eso Pues si el costo es muy alto? digamos que hay algunas regiones, como en todos los mercados, que serán, digamos, las favorecidas para producir hidrógeno y otras que no. Digamos que lo que estamos viendo es que la transición justa se puede dar en algunos departamentos que son productores de carbón, pronto cambiar ese carbón y no exportarlo para que saque todas las emisiones en otro país, sino convertirlo en hidrógeno, guardar esas emisiones y enterrarlas. Y entonces eso sería como una transición justa para esos departamentos y no perder ese ingreso. En otros departamentos tendrá que haber otros modelos de producción de hidrógeno, de pronto parques solares más chiquitos o de pronto con pequeñas hidroeléctricas generar hidrógeno, pero eso sí, digamos que para términos de costos requiere de estudios particulares, entonces por eso pues no lo tenemos en la hoja de ruta, pero una de las actividades que nos queda pendiente es hacer un análisis de biomasa, de cómo producir hidrógeno con biomasa, cómo producir hidrógeno con nuestras grandes hidroeléctricas. Esto es algo que no se hizo dentro de la hoja de ruta porque pues las hidroeléctricas juegan un papel muy importante en el mercado eléctrico y es un estudio más global de cómo afectaría, digamos que cambiar capacidad de hidroeléctrica para producción de energía eléctrica a producción de hidrógeno. Entonces no lo hicimos dentro de la hoja de ruta, pero digamos que es uno de los pasos así. Vale, gracias.
Y bueno, y como no veo más, yo sigo preguntando. Una última pregunta que era respecto a las exportaciones. Eh, o sea, ¿qué tanto por, porcentaje o qué tanto composición de las exportaciones es lo que se plantean a futuro que llegue a reemplazar, digamos, este hidrógeno? O sea, que reemplace del carbón. O- No, pues nosotros digamos que no tenemos un porcentaje estimado de cuánto va a reemplazar. Eso pues dependería, digamos, de varios factores. Entonces no es un tema que tengamos ahora en la hoja de ruta. Por ahora vale, es complemento. sí, es complemento. Ah, ok. Dicen, ¿podemos exportar amoníaco? Sí, y la verdad el hidrógeno ahora se exporta en forma de amoníaco, se convierte a líquido, se manda por barcos y allá se regasifica otra vez en el punto de entrega. Entonces sí podríamos exportar amoníaco, eso también depende de si nuestras necesidades como país, de lo que importamos de amoníaco, lo podemos suplir, nos queda excedente para exportarlo, pero eso también se tiene que ver con el desarrollo del mercado. Ujú, como un gas natural licuado. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Veo que a todos he visto varios comentarios que les ha parecido una charla muy, muy concreta. No sé si quieras que te haga la última pregunta que vi que aparece allí o Dale. para cerrar ya, y esta será la última. Dice, ¿es de interés de inversionistas extranjeros venir a producir hidrógeno en Colombia? ¿Puede ser un negocio en el que el extranjero pueda participar? Ah, sí, ya de hecho lo habías dicho. Sí, Ujú. sí, y yo creo que también muchas de las empresas extranjeras de renovables que han llegado nuevas al país, que todavía no tienen parques, pero que están como mirando el mercado, nos han aproximado y nos han dicho, oiga, queremos montar un parque gigante de generación eólica o generación solar para producción de hidrógeno. Es una posibilidad. Vale, muchísimas gracias y igual cualquier cosa que necesiten cuenten con la Universidad de los Andes. A todos los participantes, muchas gracias por acompañarnos, gracias por siempre estar muy, muy activos en su participación. Creo que este ciclo de charlas nos ha dejado como todo un portafolio de nuevas oportunidades. Que yo creo que hay muchas oportunidades tanto para los ingenieros de petróleos porque gran parte son nuevos, entonces a seguir aprendiendo porque pues así, así creo No, que toca el que y no la sé industria del petróleo se está diversificando. Yo creo que bastante, también sí. les va a llamar mucho la atención este nuevo negocio. Mm, sí, algo que sea claro, no, no creo que se acabe, pero sí que cada vez podemos complementarnos con otras fuentes. Muchísimas gracias. Mónica, preguntan si se puede compartir las memorias. Yo no sé si ustedes, o Todavía mejor no, cuando. por lo que es Ujú. preliminar, pero el 30 de septiembre les compartimos la presentación que haga el ministro y la hoja de ruta. Vale. Yo te pregunto, ¿este video lo podríamos publicar en la página de la maestría de Sí, esta sesión? Sin problema. Ah, ok. Bueno, entonces yo les compartiré después la grabación y también a los inscritos que no pudieron asistir. bueno, muchísimas gracias a todos que estén muy bien.